Ya, chicas, estamos al aire en un nuevo programa de Fuera del Sistema. Hoy miércoles 12 Perfecto. de agosto. Ya se me había olvidado hasta la fecha con el encierro. Chicas, vamos a hacer que se vaya presentando cada una, que nos diga su nombre, lo que hacen y de dónde son. Claudita, partimos contigo. Claudia, preséntate tú primero. No los escucha, parece. Parece que no nos escucha la Claudia. Súper. Claudia, ¿nos escuchas? No, definitivamente no. Perfecto. No. Ya estamos saliendo en vivo. Sí, Fecha. estamos al aire ya. Sí. Verita, preséntate tú mientras. Perfecto. Hola, mi nombre es Verónica Ávila. Yo soy feminista, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Soy parte de la Asamblea Feminista Plurinacional y a nivel territorial, acá en la comuna en que vivo, soy parte de una asamblea que se formó después de los cabildos que tuvimos durante el mes de octubre, que es una asamblea feminista de la Plaza Ñuñoa, que es la comuna donde yo vivo. Y soy parte integrante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Eso es lo que hago, soy profesora de profesión, soy mamá, soy compañera, hago también trabajo territorial con una organización que a partir de la pandemia hemos tenido que salir a organizarnos también para ir a ayudar a nuestras vecinas y nuestros vecinos, porque a veces se tiene el prejuicio, y con razón, de que estas comunas de clase un poco media o qué sé yo no tienen necesidades, pero la verdad es que hay mucha necesidad, hay espacios a los Correcto. que la organización ni política ni social a veces no llega, pero hemos intentado en esta ocasión llegar con 3 líneas de trabajo, con canastas de ayuda. Hemos estado entregando por estos últimos meses 100 canastas de alimentos, apoyo en contención emocional telefónica y apoyo al comercio económico, al desarrollo económico local, trabajando con las y los microempresarios. Así que ahí mi línea ha sido ayudar a colaborar en la entrega de canastas, estar con la gente en esos momentos de la entrega y recibir un poco las necesidades que tienen. Así que en eso me muevo y además trabajo, digamos. Pero lo que más me gusta es Claro, todo lo que primero describo. Así que la eso, un labor gusto estar aquí. social. Sí. No, muchas gracias a ti, Vero, por aceptar la invitación. Ofelia, preséntese mientras llega Claudia. Eso, bueno. Buenas noches, Verónica. Yo soy Ofelia Núñez, soy activista por la infancia y adolescencia. Y junto a Patti hacemos el programa al que tú estás en este minuto, fuera del sistema. Espero que Ujú. tengamos un buen programa. Bienvenida. Yo creo que sí. Claudia, ahora sí nos escuchas. Vamos a ir apagando los micrófonos, chiquillas, las que no vamos hablando, para que no se vayan a Perfecto. acoplar. Claudia, ¿nos escuchas ahora? Ahora sí, tuve problemas de señal. Ya. Esto porque Ahora vivo en sí. Culiprán, en el campo Melipilla, Sí. así que tengo este problema de conexión Preséntate. habitualmente. Sí, no, y en todos lados está súper Bueno, me voy a complicado el tema de la presentar. conexión. Sí, Ujú. te escucho bien. Preséntese ¿Me mientras. ven? Sí, ahora sí. Ahora estoy Sí. con buena señal. Sí, la señal acá es caótica. Bueno, contarles, mi nombre es Claudia Montero. Vivo en la comuna de Melipilla. Sí, sí. Bueno, soy de Melipilla, como les contaba. Sí. Soy madre de 4 pequeños. Me dedico a las terapias complementarias y soy una persona que participa mucho en la comunidad. Eh, Pertenezco al directorio de una cooperativa de mujeres emprendedoras de Melipilla, que luego les voy a contar sobre ese trabajo. También pertenezco a una corporación, trabajamos en los sectores rurales de nuestra comuna, así que siempre estoy ahí participando activamente en la comunidad.
Bueno, esa es la idea, que sean mujeres empoderadas, pero que a la vez también ayudan a las ¿Bien? ¿Me comunidades escucharon? Súper. y súper. Y a la gente que más lo necesita también, porque como decía la Vero, a veces uno cree que las comunas de Ñuñoa, Las Condes, no existe la pobreza. Y sí existe y bastante, solamente que está un poco más tapada que en otras comunas como La Pintana, La Granja o en la Florida, qué sé yo. Entonces vemos que más allá de ser feminista y que muchas veces eh, como que se mezcla el término del feminismo con cosas mucho más agresivas, están conectadas con la realidad y sirviendo a la gente. Berito, cuéntanos un poco el tema este del feminismo, como para aclararle el cuento también a la gente que nos está viendo. Eh, Porque a veces nosotros, y te voy a ser súper franca, hablamos de las feminazis, que son como súper extremistas y uno, en mi caso personal, yo trato como de alejarme un poco de los términos esos. Sí, mira, yo creo que, bueno, siempre estas oportunidades son, para mí, son invaluables, la verdad, de poder hablar del feminismo y derribar ciertos mitos que respecto de él y de nosotras las feministas se han levantado gracias al patriarcado, no gracias a las mujeres o a los hombres, sino que el patriarcado es el que levanta, ¿verdad? Esas diferencias y esos estereotipos por los cuales nos llaman, por ejemplo, feminazis. Término que a mí me parece muy violento porque primero hace un guiño a una situación histórica que todas conocemos que tiene que ver con el asesinato de personas en el Holocausto, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, y creo que las feministas, por más radicales que sean, por más antisistema que seamos, por más fuera del sistema que estemos, jamás podríamos hacer ni siquiera algo medianamente parecido a lo que el mundo conoció como el nazismo. Eso primero es una distinción que a mí se han hecho canciones, ¿eh? Las cantantes feministas, hay una cumbia que se llama Feminazi y que precisamente habla de esto mismo, de unas argentinas, de cómo el patriarcado se ha encargado de construir esa caricatura de nosotras cuando salimos a hacer intervenciones, comillas, violentas, que la verdad es que ahí también me interesa mucho desmitificar aquello. El feminismo tiene varias olas, ¿no? Una, dos, tres olas. Las primeras hablaron de derechos civiles, las segundas empezaron a luchar por el derecho al voto, y en la tercera ola ya se empezó a hablar de de los derechos sexuales o de otros derechos que estaban fuera de catalogarlo, digamos, de la lucha por los derechos civiles y por el derecho al sufragio. Eh, por lo tanto, creo que cuando se empieza a revisar la historia del feminismo, hay un par de videos que yo siempre ocupo para mis talleres que están en YouTube, incluso, duran 9 minutos, 10 minutos, los pueden ver. Se habla de la historia del feminismo y las mujeres que lucharon, por ejemplo, contra o sea, a favor del derecho a sufragio de nosotras en Europa, en Inglaterra en particular, y hay una película que se llama Las sufragistas que relata esta historia. Las mujeres ponían bombas, por ejemplo, y eran señoras muy emperifolladas, con traje antiguo, de la clase alta, digamos que eran las que tenían acceso al conocimiento de alguna forma, y lograron hacer un trabajo con las mujeres obreras de ese entonces, con las que trabajaban en las industrias textiles, en las lavanderías, qué sé yo, de la lucha por el derecho al sufragio que ellas creían, y por supuesto tenían la razón, que las mujeres merecíamos tener, ¿verdad? Para opinar y decidir sobre la vida que queríamos llevar, tanto afuera de nuestras casas, tanto como dentro de nuestras casas. Entonces, cuando se nos dice, por ejemplo, feminazis en esta vuelta, sobre todo después del 2018, ¿verdad? Con la ola feminista y todo esto que ocurrió en nuestro país, en el continente, porque América del Sur completa se volcó al feminismo que ya lo veníamos haciendo, que hay muchas luchadoras históricas, pero se vuelca de esta manera bastante más masiva, ¿verdad? Con el Ni Una Menos en Argentina y en fin. Y cuando nos dicen, yo tengo amigos, ¿ah? Que ya no son mis amigos, o fueron mis amigos más bien, dicen, no, es que feministas eran las de antes porque eran más tranquilas. Cuando yo les cuento que vayan a ver las sufragistas y vean cómo las mujeres sufragistas ponían bombas, y ponían bombas no para matar gente, sino que para causar caos. Sí. Digo, no, ahí hay una distancia. Las mujeres en ese minuto ponían bombas para causar caos, porque era lo que querían, era llamar la atención de decir, oye, mis derechos, no, sé, no miren para el lado, nosotras tenemos derecho a votar.
Entonces, cuando nosotros salimos con el pecho desnudo, cuando las mujeres hacen la yeguada y muestran, se ponen la cola y se pasean por el lado de la moneda, lo que le pasa al patriarcado, hombres o mujeres, por eso me refiero al patriarcado, no a uno o a otro, es que no soporta que nosotres, nos hagamos dueñas de nuestro cuerpo y hagamos con él lo que se nos venga en gana. Y como esa pechuga, ese poto, no está al servicio del porno, ni de la cuarta en la portada, ni del póster que se pone en el mecánico, ¿verdad? Como no está al servicio del capitalismo finalmente, para vender más, porque nosotras, ustedes saben, cerveza, lo que sea, un cuerpo mujer lo ponen para que venda cerveza, pisco, Coca-Cola, lo que fuere. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle de esa manera, con nuestro cuerpo así liberado, pero no al servicio del capitalismo, sino que al servicio de la lucha feminista, de decir, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiere, y aunque ande desnuda, tú no me puedes poner un dedo encima, surge el concepto desde el patriarcado de la feminacia. Honestamente, yo creo que eso violento no es violento para ese sector, es violento para el capitalismo que nosotros nos apropiemos de nuestro cuerpo, porque en esa apropiación de nuestro cuerpo también está, por ejemplo, mi lucha, que es la más importante que yo llevo dentro de mi activismo feminismo, que es la lucha por el derecho al aborto libre. Entonces, y el derecho al aborto tiene que ver con la misma autonomía del cuerpo, de decidir cuándo yo quiero ser madre y cuándo no, porque las razones para que yo quiera aborto libre o para que yo me embarace sin querer embarazarme son múltiples. Se me puede romper el condón, puedo tener una relación sexual consentida, pero muchas, al otro día dije, ¿sabes qué? No, con este tipo yo no puedo tener un hijo. Y todas esas razones, cualquiera que sea, deben tener en el Estado y fuera de él, digamos, una solución. ¿Y por qué digo fuera de él? Porque para mí es importante decir que tiene que ser libre, legal, seguro y gratuito para que el Estado garantice, pero que sea la mujer que decida dónde se quiere hacer el aborto, si en su casa con pastillas o en el hospital con un servicio médico que le garantice la atención. Entonces, es importante y me extendí porque creo que hay que ir desmitificando esas conceptualizaciones de la feminazi. Entre nosotras mismas a veces nos decimos esas cosas y la verdad es que el otro día me pasó una cosa muy doméstica. Mi pareja me dice es que el Juanito de su trabajo es muy directo y hay gente en el trabajo que es tan directo, no le gusta tanto y qué sé yo. Y mi respuesta para eso, porque siempre uno tiene que andar tirando la línea, es decir, pero te apuesto que si Juanito fuera mujer, no sería directo, sería acuático. Porque las mujeres que somos directas en la pega o en la vida no somos directas. Las mujeres que somos directas somos cuáticas, histéricas y somos feminazis. Entonces, el tema del feminacismo no es nuestro, es del patriarcado. Son menopáusicas también. Ponen esa conceptualización. Sí, está bueno ir aprendiendo porque hay muchos mitos, como decías tú misma. Mi hija, por ejemplo, ella es feminista y es pro aborto y todo el cuento, y yo estoy en contra del aborto. Pero si bien tenemos posturas diferentes, por ejemplo, nos respetamos mutuamente las dos porque ella tiene otra mentalidad y yo tengo otra. O sea, uno ya viene con una carga desde antes de nacer, porque mucha de la generación de nosotros nació con un papá machista, con una mamá sometida o con hermanos machistas. Con una mamá machista. Claro, o sea, mi mamá era súper sometida y a lo que dijera el papá y olvídate de... Claro, pero es que no es importante decir que no solamente sometida, sino que replicadora de las conductas machistas. Exacto, sí. Y eso yo ya adulta me di cuenta de que era... Claro, de que era un tema, o sea, como lo mejor para el hombre y porque es el hermano más grande. Claro, entonces, no, tú eres una señorita y tú tienes que ser aquí, allá. Entonces, cuando nació mi hija, por ejemplo, yo rompí todos los esquemas y si mi hija se quería encaramar en un árbol, vaya, súbase. Es que no, las niñas tienen que estar sentaditas con las piernas cruzadas y yo, o sea, como, no, la cabra chica se tiene que caer, se tiene que raspar y todo el cuento, ¿cachai? Y éramos como la oveja negra. Pero, bueno. Claro, o sea, nosotros como que rompimos todos los esquemas por el lado de la familia, porque mi hija era completamente diferente a lo que querían. Entonces, de la niñita delicadita a la princesita no existe nada, o sea, ella va a las marchas, ella va conmigo a todos lados, ¿cachai? No, dejarla en la casa, nica. Claudia, ¿tu postura frente al feminismo o piensas igual que Vero?
como señorita. Sí. Parece que nos escucha con retraso la Claudia. Sí, parece que está con retraso, sí. Sí. Claudia, tu postura frente al feminismo, que tú también eres feminista. Claro. Sí, lo mismo. Mira, yo creo que comparto experiencia con cada una de ustedes en su relato. Y ponte tú, creo que el término, justamente, estos términos que colocan dentro del movimiento feminista, genera esta división y esta ruptura. ¿Sí? Y al generar esta ruptura, creo que es lo que se ve como violento, ¿ya? Pero creo que es lo necesario. Sí, mi postura es bastante radical en algunos aspectos. El feminismo lo veo como algo completo, ya integral en todos los roles de la mujer dentro de la sociedad, y creo que tenemos que hacernos parte y cargo, ¿cierto?, de generar estos cambios rupturales que están en todo por donde vayamos mirando. Las mujeres tenemos una tremenda desigualdad, ¿ya? En tres aspectos súper importantes como para poder definirlo. Sabemos, ¿cierto?, la desigualdad en el aspecto físico, la violencia que tenemos con respecto a eso. También tenemos la gran desigualdad en la economía, que es un tema bastante importante que nos limita mucho al desarrollo y a este empoderamiento de la mujer. Y por otro lado también tenemos una desigualdad tremenda en la representación política. Por ende, estas tres generan, ¿cierto?, una base muy débil para nosotras. Oh, se cayó. Pucha, se nos cayó justo la Sí, es que tiene conexión. problemas de señal, parece, sí. Sí, porque nos escucha como súper tarde ella. Sí, sí. Sí, pues yo sí puedo opinar retomando lo que estaba diciendo Sí, justo la Claudia, que es re importante. Yo, bueno, lo físico para mí no es tema, yo creo que esa no es una diferencia que nos ponga en un lugar y en otro. Yo creo que las mujeres con cuerpos chicos, grandes, medianos, lo que fuere, eh, en el momento que necesitemos hacer un trabajo de fuerza, lo logramos hacer, y para lo que no existe eso, lo que pasa con el feminismo es que nosotros buscamos soluciones en términos colectivos y no individuales. Entonces, si yo tengo que levantar una piedra, sola no lo voy a hacer, pero si traigo 4 amigas, lo voy a hacer, digamos, ¿no? exacto. Entonces, un poco, esa es una forma de lo que les quiero decir, que finalmente lo que hace el feminismo, un poco parafraseando lo que decía la compañera, es romper con ese individualismo. Nosotras creemos que este trabajo tiene que ser colectivo, ¿no? Que sola, y por eso el concepto de empoderamiento a mí no me gusta tanto, porque el empoderamiento en su definición habla de una solución individual a una situación que nos apremia. Y yo como feminista creo en soluciones colectivas, es decir, cuando hay una mujer que está, comillas, sometida o siendo expuesta a violencia física, psicológica y todo, la manera más fácil que yo veo para esa salida es que las mujeres estrechemos redes de apoyo, redes de acompañamiento, redes para salir de esos lugares. Las mujeres cuando están, y eso es lo que un poco el sistema, no es un poco, eso es lo que el sistema capitalista y patriarcal ha hecho que no ocurra por mucho tiempo. O sea, la AFP es un ejemplo que a mí me sirve como comodín para decir lo que el sistema ha hecho con nuestras vidas. Capitalización individual. Exacto. Yo junto mi plata y con la plata que junté me pensiono o me jubilo, pero no le ayudo al de al lado con ni un peso para nada. No digo que el sistema anterior de las cajas fuese el sistema ideal, pero sí yo aspiro a un sistema, por ejemplo, de AFP que sea solidario, ¿no? Que yo aporte cuando estoy activa a quienes se jubilan, y así la rueda sigue girando, ¿verdad? Entonces, mientras yo trabajo, aporto a los que se están jubilando, y mientras tanto, cuando yo me jubile, van a haber otros que van a estar aportando. Y con ciertas prohibiciones, es decir, que no se invierta el dinero, como lo hemos visto, para sacar el 10% a lo que decía en la AFP, es que no tenemos liquidez. Claro, porque sus inversiones están fuera del país, quizás qué lugar, porque la ley lo permite que sea así. Entonces creo que pensar en salidas colectivas, y eso las mujeres hemos dado muestras desde el 18 de octubre hasta hoy día, que es la salida.
O sea, las ollas comunes las organizamos, en los 80 las organizaron las mujeres como una salida no Y solamente ahora de al nuevo. hambre, sino que era un espacio de articulación del tejido social. Hoy día quizás el espacio de articulación del tejido social no esté tan presente en todas las ollas comunes, pero sí está la mirada de que juntas vamos a salir de la crisis porque de a una no lo vamos a poder hacer. Entonces yo creo que ahí la violencia Ahora de económica, que un nuevo. poco decía la Claudia, ¿verdad? Es fundamental y para mí, todas las diferencias, o sea, hoy día creo que las feministas, más allá de evidenciar solo las diferencias, lo que las feministas venimos a decir es que sabemos De hablar de todo y solidaridad. tenemos conocimientos Mm. para todo y para salir de la situación en que estemos. Hay una mirada para la democracia, democracia feminista, hay una mirada para la educación, educación feminista, hay una mirada para la salud, no más violencia obstétrica, por ejemplo, Estética. para la niñez. Nosotras sí tenemos una respuesta para la niñez, ¿verdad? Nosotras decimos como que las crianzas tienen que ser distintas, que tienen que ser más horizontales, que los niños son sujetos y sujetas de derecho, y no una cosa que está ahí y con la que yo puedo hacer con ella y respecto de ella lo que quiera, sino que niñez respetada, es decir, que se empiece a escuchar su voz, que se escuche lo que ellos sienten, desean, quieren. Por eso abogamos por la educación sexual integral, para que las niñas y los niños aprendan de sexualidad, disminuyan los casos, ¿verdad?, de infecciones, de transmisión sexual, de un pequeño número de embarazos no deseados, porque lamentablemente la mayor parte de los embarazos después, antes de los 18 años son producto de las violaciones que ocurren dentro de las casas, ¿verdad? Pero entregarle herramientas a las niñas y a los niños y adolescentes de que decidan por sí mismos, pero informados, pero no desde una tutela adultocentrista, sino que asumiéndolos a ellos en una relación más de igualdad, de escucharlos, de mirarlos a la cara y escuchar lo que quieren decir, su sentir, que no se vulneren sus derechos, ¿verdad? Que tengan un adulto o una adulta con quien hablar, aunque esté fuera de su hogar. O sea, vemos que, o sea, lo de Ámbar es horrible. Y a Ámbar no solo le falló la jueza o el equipo de jueces que dejaron a su asesino libre, como se ha pretendido decir, y más encima siempre se muestra solo la foto de la jueza, y era un equipo donde habían hombres jueces también, ¿no? Sí. Pero siempre las mujeres somos las indicadas como las culpables. Entonces creo que aquí a ella, para hablar un poco de ese tema contingente, creo que le falló el sistema completo y nosotras como feministas decimos lo mismo. O sea, creo que no, todas les fallamos, todos y todes le fallamos. A ella y a todas las ámbar que existen. O sea, el Sename, que hay un gobierno que dice primero los niños primero, ¿verdad? Después se presentan proyectos para terminar con el Sename en las condiciones que está. Y el gobierno lo rechaza. O sea, se maneja muy políticamente lo que debiera ser una solución pensada en las niñas, en los niños y en los adolescentes desde un lugar, a mi entender, equivocado. Y ahí nosotras también tenemos algo que decir. Buenísimo. Claudia, Vero hablaba de un trabajo colectivo en las mujeres. Creo que tú tienes algo que comentarnos también con respecto a eso. Sí, mira, con respecto a ver el tema nosotros hemos implementado distintas temáticas con el tema de la pandemia acá en Melipilla, y una, refiriéndonos al tema de la desigualdad económica, creamos una cooperativa de mujeres emprendedoras de Melipilla, de las cuales llevábamos un año aproximado funcionando cuando nos enfrentamos ante esta crisis, ¿cierto?, sanitaria, y empezamos a trabajar y en el fondo cómo hacerle frente a esta situación. Y generamos un trabajo bien comunado entre todas, ¿ya? Sabiendo que todas nuestras socias son mujeres emprendedoras y algunas empresarias también que nos colaboran mucho aquí en la comuna. Y generamos un tema de, primero que todo, una contención, ¿cierto?, emocional en el trabajo de cada una de nosotras. Un tema también de solidaridad. Ya nos activábamos con talleres, con coaching con respecto al tema emocional y contención. Y otra cosa que es súper importante era cómo pasamos y cómo enfrentamos esta crisis para generar también las ventas, ya que es el tema en el fondo que nosotros manejamos, y cómo pasamos de un salto a tratar de estudiar y ver el tema del marketing digital, que muchas de nuestras socias no se manejan en esos ámbitos.
Entonces también generamos todos estos conocimientos para lograrlo. También entre nosotras hicimos una especie de cooperativismo social con respecto a comprar alimentación en mercados mayoristas. Nos repartimos toda una semana cada socia, así que generamos un montón de vínculos para enfrentar esta crisis. No es fácil, ya sabiendo que quiero poner aquí un poco el tema del emprendimiento, que el emprendimiento es una herramienta política social muy importante porque nos permitiría de alguna forma, ¿cierto?, la superación de la pobreza. El tema es que el emprendimiento hoy, en nuestro caso, para las mujeres, es mucho más difícil, ¿ya? Nuestros emprendimientos, la mayoría, casi un 70% en Chile, se terminan. ¿Y por qué? Una, y es súper importante resaltar, es este doble trabajo que tenemos nosotras, ¿cierto? Las mujeres, tanto a nivel laboral y a nivel de cuidados domésticos, ligados también a la crianza. Muchos de los emprendimientos se dejan de lado porque tenemos algún problema, algún conflicto con un hijo o alguna enfermedad, o nos hacemos cargo, ¿cierto?, de los adultos mayores también de nuestra familia. Entonces, todo eso genera una desigualdad tremenda que nos hace, de alguna forma, no seguir con nuestro proyecto. Tampoco tenemos mucha ayuda a nivel económico, ¿ya? Ni en el ámbito privado ni en el ámbito social. Entonces tenemos esta cosa como economía familiar, ¿cierto? La mayoría de los emprendimientos, y voy a hablar más o menos del sector más vulnerable también, ya que es el que nosotros hacemos el desarrollo y trabajamos en conjunto, la mayoría de estos recursos se consiguen entre sus mismos familiares, ¿ya? Ellas prestan un poquito de plata, que el tío, que el abuelo, que la mamá, que logró sacar un crédito, y de ahí se parte el emprendimiento. Y como nos pasa a las mujeres, tenemos muchas fallas en los emprendimientos. Entonces, siempre quizás por el séptimo emprendimiento logramos, ¿cierto?, recién ordenarnos. Por ende, a través de los fracasos que tenemos, tampoco ya tenemos esta conexión de ayuda en el ámbito más privado, que es el ámbito de familia, y finalmente quedamos solas, en donde no existe este apoyo como tan directo. Y además que los emprendimientos de las mujeres, sectores vulnerables, siempre están como un poquito a la sombra, porque nunca piensan ni quieren formalizarse, ¿cierto?, para no perder temas de subsidio, toda la red de protección social. Entonces, desde el emprendimiento, con enfoque de género, es un trabajo también que nos queda harto rato, políticas públicas, políticas locales, y en eso tenemos una habilidad tremenda. Sí, yo creo que lo que dice la Claudia tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando, pues, desde el comienzo, ¿verdad? Con este patriarcado instalado, con este capitalismo que nos obliga a comprar en el consumo, con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que rompe de alguna manera estos vínculos que en los años 60, 70 se habían construido en nuestro país con un fuerte componente. Había un tejido social donde la gente se hablaba, confiaba, se comunicaba, ¿verdad? Y todo lo que señala la Claudia tiene que ver con eso, con patriarcado, con capitalismo, los trabajos de las mujeres emprendedoras, incluso con no emprendedoras, sino que los trabajos de las mujeres más precarizadas en términos educativos, sociales, ¿verdad?, culturales, tienen que ver con la repetición de el trabajo estereotipado de las mujeres. La mayor parte de las mujeres, las profesiones repiten el estereotipo de género. La mayor parte de las profesoras son profesoras y no profesores. La mayor parte de la gente que estudia enfermería son mujeres y no son hombres. O sea, todos los trabajos asociados al cuidado de otros, ¿verdad?, son las profesiones que son más feminizadas. El emprendimiento, como decía la Claudia, de las mujeres, ¿por qué o tarda o intenta una, dos, tres veces, o no recibe de parte del Estado lo necesario para poder emprender, o no está tan capacitada para poder llevar a cabo su emprendimiento y que surge, se estabilice, es porque simplemente las mujeres tenemos doble o tercera jornada cuando estamos haciendo nuestro trabajo, es porque estamos repitiendo. La mujer, ¿qué es lo que hace? Particularmente a mí me ha tocado ejecutar un proyecto hace un par de años atrás del Servicio Nacional de la Mujer con mujeres emprendedoras jefas de hogar, y la mayor parte vendía empanadas, pan amasado,
pasteles, es decir, replicaba y reproducía el mismo rol de género que es lo que nosotras hacemos dentro de la casa de manera mayoritaria. Entonces, cuando nos cuesta emprender, como dice la Claudia, porque nos cuesta, es primero por este sesgo de género donde nos dicen que esto es lo único que sabemos hacer, pero esto es lo único que sabemos hacer. ¿Por qué? Porque faltan políticas públicas que colaboren con las mujeres en el sentido de facilitar su formación, el término de la educación básica, media, porque siempre las que más fácil salen del sistema escolar somos nosotras. Cuando hay una crisis familiar y hay un hijo y una hija, ¿a quién se le hace permanecer en el colegio? Es al hombre, y a la mujer se le manda a trabajar a una casa para que vaya a trabajar de nana o cuidar a otro, ¿verdad? En esta misma crisis, la UNESCO dice que la mayor parte de los que van a retornar al colegio en los países más precarizados van a ser hombres, y las mujeres las van a mandar a trabajar de empleadas domésticas para que ayuden a solventar los grandes gastos y los grandes hoyos económicos que se van a generar en las familias producto de la pandemia. Entonces, cuando vemos que la forma de crianza que se repite en este país y en el país de al lado y en el demás al lado, es que mayoritariamente somos las mujeres las que cuidamos a los hijos. Cuando hay un enfermo, un discapacitado, un adulto mayor, ¿quién tiene que quedarse cuidando a ellos? Somos nosotras. Los hombres no dejan su trabajo remunerado para quedarse a cuidar a su papá o a su mamá enferma. Si eres casada o emparejada, lo que hace tu pareja en este mundo patriarcal es pedirte a ti que te quedes al cuidado de ese enfermo, de ese niño, de ese adulto, pero no son ellos quienes sacrifican ese trabajo. Entonces nos vuelven a la casa otra vez. Como no tenemos tiempo, porque nos pasamos, si tenemos trabajo empleado, estamos fuera de la casa, volvemos a la casa, tenemos que cocinar, lavar, cuidar, etcétera, no tenemos tiempo para capacitarnos. Las que están con un emprendimiento, que la mayor parte, las mujeres precarizadas en su emprendimiento en su misma casa, no hay un límite que se ponga entre su vida empresarial y su vida privada. Está todo mezclado. Por lo tanto, el cansancio mental, el cansancio físico de esas mujeres es enorme. Es enorme. No hay una línea que delimite. Ya de aquí para adelante yo soy emprendedora, de aquí para adelante yo soy mamá, esposa, cuidadora, etcétera. Ellas tienden a mezclar estos mundos. Y el daño psicosocial, no solo el físico, es enorme, enorme, enorme. En la universidad en la que yo trabajo nos hicimos un proyecto que se está terminando ahora, del cual yo me tuve que descolgar, precisamente de la salud mental de las emprendedoras de 4 comunas de Santiago. Y los resultados son bien complejos. Mira, interesante. Bien complejos, porque la diferencia entre hombres y mujeres de esas consecuencias psicosociales, por supuesto que son más lamentables para nosotras, ¿verdad? Para nosotras, para las disidencias sexuales y de género, que para los hombres. Entonces, no es que uno diga siempre la culpa la tiene el patriarcado, pero es responsable de todo esto que yo digo. O sea, hay una cultura patriarcal que no hace una educación donde los roles de género no existan, sino que en el colegio también se profundiza, ¿verdad? En mi época era técnico manual, mayoritariamente para los hombres, y la mujer teníamos que ser música o artes plásticas. Así nos diferenciaban, ¿verdad? Y eso, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho quienes trabajamos en educación, de alguna manera se sigue replicando. De alguna manera se sigue replicando. Cuando se le hace clase de matemática y se mira más a los hombres que a las mujeres para que le levanten la mano y hacer la pregunta a la profesora, porque eso pasa. Es porque se cree que los niños aprenden más fácilmente y mejor matemáticas, ciencia y esas cosas, y a nosotras nos tiene que ir mejor en lenguaje, en historia, en todo lo que sea, de nuevo, asociado al estereotipo de género. Entonces, creo que aquí la tarea es enorme, enorme, porque la verdad es que yo hoy día lo que hago es pensar en la apuesta de las niñas, de los niños que están hoy día en los colegios, de las niñas y los niños que están siendo formados y criados por madres y padres que hacen esfuerzo por la deconstrucción, porque hacen esfuerzo porque el papá se coma las bromas de su amigo y de su familia cuando él queda a cargo de un hijo y tiene que cambiarle pañales, darle la comida, prepararle la comida, que se meta en cualquier parte las burlas de los amigos y de la familia cuando él quedó sin trabajo y la mujer tiene trabajo y optaron porque él se quede cuidando a los hijos. Y eso es burla. O sea, es el macabeo, es el mandoneado, es el mantenido, ¿verdad? Y en una categorización femenina, porque se le dice muchas veces, pero es que eres niñita, eres mandoneado. Y niñita porque se supone que nosotras, como somos mujeres, somos una categoría inferior a la de los hombres, porque nadie le dice hombrecito a nadie, ¿no? Siempre es, el que llora es niñita. El que es cercano a su mamá es mamón, niñita. Son más débiles.
el más débil. Las mujeres lloran, los hombres no lloran. Es porque siempre la categoría sexo-género que se llama patriarcado pone a los hombres aquí y a nosotras acá. Como lo individual, lo malo, lo débil. Claro, Entonces, como somos el sexo débil, esta es niñita. no lloren. No lloran, no pueden manifestar sus emociones. No, se imagina, estáis viendo el Rey León. En la escena más terrible cuando matan al Rey León. Esa diferencia. La mayor parte de los hombres lloraron en el cine, yo siempre digo eso, pero todos así. ¿Por qué? Porque si te demuestras, si le cuentas a alguien, ¿verdad?, que viste el Rey León y te pusiste a llorar, es que ¿cómo? O sea, ¿cuánto mejor sería el mundo si los hombres aprendieran, porque no todos se lo tenemos que enseñar, aprendieran a ser sujetos que dejan fluir sus emociones? Que cuando ven una situación triste, lloren. Lloren. Va contra su virilidad. Exacto. O sea, el llorar es una cosa tan sana, tan normal, para todas, para todos. Pero hay un montón de hombres y de mujeres que no lloran porque llorar es ser débil. Entonces, toda esa carga que está ahí, todos esos relatos que hemos escuchado desde niñas, ¿verdad? Se traducen en todo lo que hemos dicho, lo que dice la Claudia, yo tomé nota, es decir, cómo se repiten los estereotipos de género en tus emprendimientos, Claudia. ¿Cuántas mujeres replican lo que aprendieron a hacer? A tejer, a bordar, a hacer pan, a hacer queque, a hacer torta, ¿cachai? Pues yo tengo una amiga que instala paneles solares y la primera yo dije, ya, pero ¿dónde estudio para instalar un panel solar? En el colegio, el cuarto medio, el TP, en el técnico profesional me enseñaron, después yo estudié no sé qué cosa y ella anda con su cinturón y con qué sé yo, y nos hemos tenido que organizar las mujeres para que esas otras formas de ganarnos la vida sean valoradas por nosotras también, porque también ahí hay un sesgo cuando a uno le dicen, ya, pero la mecánica, pero sé que llevé el auto al mecánico y era mujer la mecánica, pero después que me lo revise se lo voy a llevar a un hombre para que lo vuelva a ver. Eso lo escuchamos de hombres y mujeres, porque el patriarcado nos ha acostumbrado a sentir y a pensar y a creer que las mujeres somos débiles, no podemos, nos cuesta, no, seguro que matemáticas no, ¿qué va a ser? ¿Cómo estudio mecánico si ellos no son buenos ni para los números ni para nada? Son buenas para cuidar, para hacer cariño, para decir que sí. ¿Okay? Entonces ahí vuelvo un poco a lo que la Patricia al comienzo decía, como nosotras no queremos decir sí ni hacer cariño, si no queremos, digo, ¿no? Queremos mostrar las pechugas si queremos y queremos mostrar el culo si lo queremos mostrar en una manifestación sin afanes sexuales, sexistas, somos feminazis, ¿cachai? Entonces, ellas andan todo el día enojadas, yo ando todo el día cagada de la risa. Y soy feminista desde que me levanto hasta que me acuesto y voy a luchar por esto hasta que se me acabe el oxígeno. Pero yo ando feliz en la vida. Lo que pasa es que tenemos rabia contra un sistema. Genera ese... Claro, pero uno se enoja, po. Cuando nosotros decimos muerte al macho, yo no quiero matar a mi pareja, yo soy feliz, yo he tenido pareja, tengo hija, tengo amigos. Lo que yo quiero que muera es la conceptualización del macho. De ese macho que llega a la casa, se saca los zapatos, prende un cigarro, se toma una cerveza, ve tele y espera que la comida esté lista. Exacto. Y además espera que no haya problemas, que los hijos estén bañados, que los hijos tengan puros 7 en la libreta, ¿verdad? Que aprendan, que sean respetuosos y que sean buenas personas. Pero si el hijo es lacho, súper pololo y se come a 45 cabras chicas, es súper macho. Pero si su hija la pilla pololeando con uno hoy día, otro mañana y otro mañana, su hija es puta. Y es tu hija, mujer. ¿Ves lo que hace tu hija? Mira, esa es la enseñanza que tú le has dado. Pero si el cabro se comió 45 cabras, dice, ese es mi hijo. Machito. Ese es mi hijo. Entonces, es tan sutil, claro, tu hija. Está tan metido en nuestra vida diaria que a veces nos tragamos esa historia. Y estos espacios son absolutamente necesarios de replicar una, otra y otra y otra vez para que esto se escuche, para que las generaciones nuevas comprendan esto. Y sabes tú que yo quiero hacer una observación con lo que te decías tú hace un rato atrás de que se le tilda de mamón, se le tilda de niñita. Y no hemos visto, yo me he visto muchas veces diciendo, ay, soy entero mamón.
Porque como tú dices, nos tienen no tienen metidos en nuestro cerebro el patriarcado, la manera de siempre estar diciendo que no, si el chico es muy apegado a la mamá, que es mamón, o que si llora no, ya eres niñita y cosas así. Entonces yo creo que a partir de un tiempo a esta parte ha ido cambiando un poco la perspectiva de decir, es mamón, lloró, es niñita porque llora, etcétera. Hemos cambiado un poco el concepto y le estamos enseñando a las nuevas generaciones a que no es así. Le estamos enseñando a las nuevas generaciones que el trabajo debe ser compartido. No que la mujer tiene que hacerles todo, no que llegué a la casa, yo me senté y ya. Como decían los abuelos en la antigüedad, por ponerte un ejemplo. Meche, sírvame la comida. Y ahí iba la Meche y le tenía que servir la comida. Y le tenía que poco menos que lavar los pies y sacarle los zapatos, ponerle las pantuflas y todo eso. Entonces, es tiempo, yo creo que estamos en pleno siglo XXI, yo creo que ya es tiempo de que de una vez por todas se cambie ese concepto de que no, que la mujer siempre tiene que estar ahí abajito, servil. Y la mujer tiene que estar disponible, si eso es, la mujer tiene que estar disponible para ello. Nosotros tenemos que darnos nuestro lugar, nosotros tenemos que darnos nuestro lugar, lo merecemos. Incluso yo te diría que muchas veces somos mucho mejores que ellos. En innumerables ocasiones, te digo, innumerables es que somos, y podemos ser mejores que ellos porque no hay ninguna diferencia como de estructura, no hay diferencia, que nos haga es solamente el cuerpo la diferencia, porque la mente es la misma. Los huesos que tenemos son los mismos, puede que cambie un poco la contextura, de que nosotros tenemos pecho, los hombres tienen pene. Nadie nos ha comprobado que el cerebro de tiene alguna dificultad para aprender matemáticas. Nadie lo ha comprobado. Este es un invento de los hombres para decir que nosotros nos tenemos que quedar en el otro lugar. Por supuesto. Somos. ¿Sabes que al final me he dado cuenta que soy más feminista de lo que creía? Porque yo siempre he dicho, no, yo no soy feminista, y al final con todo lo que dice la Vero, sabéis que me hace mucho sentido. Porque mi mamá, como te decía, bueno, mi papá es súper machista, mi mamá sometida al machismo de mi papá, entonces yo siempre dije, yo no voy a ser así. Entonces cuando yo tuve a mi hija, mi mamá estaba acá en la casa una vez y lo incluso tengo se creó hasta en teorías eso de que el hombre tenía el cerebro, pesaba mucho más que el de la mujer. Claro. Más que el de la mujer. Y cachai que llega un día el papá de mi hija y mi mamá me dice, tienes que atender a tu marido. Y yo así como, le estoy dando teta a la guagua. Pero es que tienes que atenderlo, bueno, si tiene hambre que se prepare algo. Y mi mamá así horrorizada, porque yo no iba corriendo a atender a mi marido, o sea, hello, yo estoy ocupada, no le voy a sacar la teta a la guagua para ir a atenderlo, ¿cachai? Entonces, claro, en el fondo siempre mi pensamiento ha sido eso, o sea, la guagua es de los dos, yo no la hice sola. Eso es lo primero, po, el romper ese modelo machista con nuestros padres es lo primero. Claro, o sea, yo soy la rebelde, la oveja negra, ¿cachai? Y por lo mismo, porque crié a mi hija libre, o sea, ella piensa, ella tiene derecho a decidir, a opinar. Con mi hijo chico lo mismo, o sea, si a él le gusta el rosado, bueno, póngase una polera rosada. No es lo mismo, o sea, me agarraba con las viejas y me decía, ¿por qué ese juguete de niña? O sea, no veo ninguna parte de los juguetes ni los colores tienen género, ¿no? A él le gustan las tazas de juego. Colores. Claro. O sea, a él le gusta esas tazas de juego y se las voy a comprar y punto. De hecho, o sea, me da lo mismo si es juguete de niñita, si es juguete de niños. O sea, para mí los juguetes son juguetes y los colores son colores y chao. Y si no, se van a crecer. ¿Cachai? Exacto. Pero claro, en el fondo, con todo lo que tú dices, sí me hace mucho sentido. O sea, siempre he estado como rompiendo los esquemas en mi familia, porque, o sea, esta cuestión viene de generación. El papá de mi papá también era un tipo súper dominante, súper machista. O sea, él dejó a mi abuela, tenía otra familia, pero quería que mi abuela le siguiera rindiendo pleitesía, ¿cachai? Siempre. Entonces, no, ¿por qué, po? ¿Por qué? Por supuesto, pero uno conoce en historias donde los abuelos tenían dos familias hasta que se descubrió todo y tenía más hermanos y tenía más primos. Y tenía una familia bastante grande atrás. Claro. Sí, qué increíble. No, ahora eso que dicen ustedes de los colores, de que no, que el celeste es para los niñitos y el rosadito es para las mujeres, pues yo celebro. Cuando veo, yo celebro, yo tengo un sobrino ya joven, ya
24, 25 años. Y yo celebro que él se ponga una polera rosada y sea feliz por la vida, vaya feliz por la vida. Lo mismo cuando veo a otro chiquillo que se ponga una polera rosada, es feliz. Y el otro día me reía de otro chico porque me decía, no, me dijo, tía, ¿cómo me va a regalar eso para el niñito? Claro. Tiene un niñito hombre. Y yo le estaba regalando, ponte tú, creo que era un pilucho, bueno, no se llaman pilucho ahora. Le estaba regalando un pilucho, un body morado. No, me dijo, mi polola o mi señora me lo va a tirar por la cabeza. ¿Y por qué? Le digo yo. Si el color no hace el género, le digo, eso es estúpido. Sácate eso de la cabeza, si lo puedo usar igual. ¿Por qué no? Ya, no le insistí más y lo guardé. Pero son cosas que pasan, te das cuenta, cosas que están arraigadas. Y lamentablemente va a costar, pero estamos logrando que cambie un poco el tema. No estamos logrando que la Patricia se esté dando cuenta que probablemente es feminista y no cachaba hasta esta conversación. No cachaba una. De lo que ella cree. Que hay cosas que a lo mejor le va a costar más, por supuesto, porque esto es de todos los días. O sea, la deconstrucción de nosotras para liberarnos de la opresión machista, patriarcal. Exacto. No es que yo me leí un libro y soy feminista y nunca más voy a caer en una conducta patriarcal. Eso es mentira. Y en lo más íntimo, el rol de la crianza es súper importante, muy importante. Yo tengo 2 hombres y 2 mujeres. Y también siempre hemos jugado con el juego de roles desde pequeño. Los hombres yo los hacía jugar con muñecas en donde eran los padres, ¿cierto? Y mi mamá le dio ataque, me dijo, este cabro va a ser marica, y fue terrible para ella, atroz, espantoso, y se lo contó a todo el mundo, y las tías y la abuela y todo. Bueno, pero ahí entonces, la respuesta que le dio una amiga a su mamá es, mamá, no va a ser marica, va a ser un buen padre si es padre. Eso le estoy enseñando a mi hijo. Justamente. Y de alguna forma uno, haciendo estas rupturas culturales de patrones, nuestras mamás también algo aprenden, algo cambian, no digamos que todo, porque ya es mucho más complejo, pero logran hacer cierto cambio también. Y eso es fundamental para nosotros, lo más primario, ¿cierto? Empezar a generar este cambio. Claro, pero los hijos de nosotros ya tienen otro pensamiento, ya vienen con otras ideas. Claro, o sea, porque la mía recién cumplió 18 años el 6 de agosto, hace 6 días. Pero ella siempre ha sido como de defender sus derechos, y yo tengo derecho a esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo mismo que tú. Como siempre desafiando al sistema, y de hecho ella era de las que se enfrenta a mi papá. Mi papá es súper machista y ella lo enfrenta. Y no tiene pelo en la lengua para decirle sus verdades, y Tata, usted es machista, y usted no tiene que decirle esto a la abuela, y usted no tiene que tratar así a mi mamá, y ella la defiende a morir. Y yo, Laura, ¿se están acostumbrados? Me dice, no, pues, es que se le tiene que quitar. Es que ¿sabes lo que hace tu hija? Es precisamente lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, porque si nosotros nos quedamos sentadas diciendo, ya, pero tu abuelo toda la vida ha sido igual, o tu papá toda la vida ha sido igual, es darle la razón a aquellos que dicen que el patriarcado es natural al hombre y natural a la mujer, y como es natural, las cosas que son naturales como la lluvia, el viento, nosotros no las podemos cambiar. Entonces, si yo creo que el patriarcado y el machismo son naturales como la lluvia y el viento, por supuesto que no las voy a poder ni impedir, ni desviar, ni nada. Por eso nosotras estamos seguras y convencidas, y hay otras miles que han escrito miles de libros para decir que el patriarcado y el machismo son una construcción cultural, que se construyen a las personas de esa manera, se socializa a las personas de esa manera. Entonces, como es cultural, cuando yo culturalmente aprendo a no limpiarme la boca después que como, y yo a ese niño le enseño que después de que come use la servilleta y se limpie la boca y diga permiso a pararse a la mesa, y el niño cambió, es porque eso es cultural. Entonces, cuando el hombre entiende que no ayuda en la casa, sino que en una casa somos una comunidad, que todos tenemos que aportar, y que yo no estoy ayudando a mi señora haciendo el aseo o cocinando, o no, sí que yo ayudo mucho en mi casa. Quiero que el hombre ayude en la casa. Yo quiero que el hombre se haga cargo de tareas que son colectivas, porque las casas son un espacio colectivo, tanto como el trabajo, tanto como la vida social. Entonces, aquí en mi casa hay tareas distribuidas y de manera natural. A mí mi pareja no cocina casi nada. Entonces, yo le digo, para comer tallarines y arroz, mejor cocino yo. Entonces, yo cocino, no soy una masterchef, pero cocino, y he ido aprendiendo y todo. Pero él lava la loza,
Y si yo me voy a poner a cocinar y hay loza, entonces él lava esa loza para que yo pueda cocinar, termino de cocinar y mi hija y él tienen un horario que tenemos marcado en una pizarra a que él le De toca lavar acuerdo, la loza. claro. Si mi hija quiere lavar la loza a las 6 de la tarde, porque se fue acostó, porque no quiso levantarse, en fin, a mí me da exactamente lo mismo que la lave a las 6 de la tarde, pero ella la tiene que lavar. No le toca a él. Y yo no hago más nada después de cocinar. Y el fin de semana hacemos el aseo entre todos también. Yo tengo lo que a mí me gusta hacer, a mí me gusta el baño, soy toc con el baño y a mí me gusta de una manera, quiero que huela a cloro. Yo lo hago. Pero el resto del aseo de la casa, yo me meto en el baño y en la cocina y yo lo limpio. Porque me gusta una forma de que esté. Pero el resto lo hacen ellos dos, digamos. Pero eso es distribuirse las tareas. Él no me está ayudando a mí. Si él vive acá, él ensucia, él camina, duerme, ocupa la sábana, ocupa la toalla, o sea, Súper, ¿cachai? O sea, creo que esos son mensajes da importantes. lo mismo. Decirle a las hijas o a los hijos, yo a mi hija se lo dije hace, no sé, 4 años atrás. Hoy, dice yo, cuando la Sayen, por así se llama mi hija, cuando la Sayen venga con su polola o con su pololo, se me miró así como, sí, po, hija, porque tú no vas a dejar de ser mi hija porque pololees con una mujer. Yo te voy a seguir queriendo igual, eres mi hija, te adoro. Y si te gustan las mujeres y tenés polola, esta es tu casa igual, pa' polola, pa' pololo, Bienvenido pa' sea. pololo y pa' quien sea. Y esas certezas son un colchón Es de muy protección importante. para nuestros hijos, porque finalmente nos empiezan a esconder o nos esconden menos cosas, confían más en nosotros, ¿cachai? Y finalmente dicen, bueno, si a mí me gustan las mujeres, o no tengo idea de lo que me gusta, mi mamá igual me va a bancar, mi papá igual me va a bancar. Sí. Y Yo a eso mi yo hija creo que sabe que para las niñas es súper importante, le ¿cachai? dije eso hace hartos Mm. años, cuando ya entraba en la adolescencia, siempre le dije que a mí me daba lo mismo si le gustaban los hombres o las mujeres, que yo le iba a Mm. apoyar, le iba a apoyar siempre a morir, y porque era mi hija, simplemente por eso. Cuando mi mamá se enteró, o sea, casi le dio un infarto. Pero tú estás criando una niñita, sí, pues estoy criando una niñita libre. Estoy criando una niñita que no sé si va a amar una mina, si va a amar a un mino, y que me da lo mismo mientras ella sea El amor es feliz. lo importante. Y aparte de eso, siempre le devuelvo lo mismo. Me dice, cuando dice, no sé, Dios es amor, sí, pues Dios es amor. Y si ellos se aman, Dios bendice el amor y punto, listo, hasta ahí era. O sea, a mí no me vengan con la cuestión de que, ay, no, de que se van a quemar en el infierno y toda la cuestión. El infierno está aquí. Si Dios bendice el amor, para mí eso está listo, ya, se aman, listo, que Dios los bendiga y que sean felices. Si no dañan a nadie, porque no dañan a nadie, Mm. ¿cachai? O sea, aquí lo Que la importante es que iglesia los igual es cabros un sean mecanismo de libres. control, po. La iglesia igual es Sí, un pues sin mecanismo de duda, control. Las iglesias, digo, ¿no? Son mecanismos de control de la vida de las personas. sin Y duda. eso es difícil, es difícil ir contra ello porque finalmente ellos se instalan desde un lugar del púlpito, digamos, ¿no? Hablando desde yo sé y ustedes no saben, una actitud muy de adulto, muy de pastor, yo soy el que guía y ustedes me obedecen porque soy yo el que tengo la palabra del Señor directamente, no sé cuál. Y yo creo que finalmente las iglesias le han hecho igual un flaco favor a la vida de las mujeres, sobre todo de las disidencias sexuales y de género. Yo creo que detrás de eso se esconde mucha machismo, mucho patriarcado, mucha homofobia, un montón de cosas se escudan ahí. Creo que finalmente, a ver, cuando nosotros hicimos el año pasado como mesa un monitoreo al cumplimiento de la ley de aborto en tres causales, a la ley de aborto que existe en este país, había un relato que está ahí, si ustedes lo buscan en la mesa del aborto.cl, mesaborto.cl, está el monitoreo del año pasado y hay un relato en un centro hospitalario que la mujer tenía, no me acuerdo la causal, si era la uno o la 2, o sea, si era inviabilidad fetal o riesgo de vida para ella. Le dicen que tiene derecho a hacerse el aborto por estas causales, ¿verdad? Que era legal, que tenía derecho. Y ella se va, vuelve para que pensara lo que quería hacer, digamos, y vuelve diciendo que el pastor le había dicho que no hiciera nada porque podía ocurrir un milagro. Usted, si alguien me explica eso, digo, ¿desde dónde puede alguien arriesgar la vida de otra? Porque hay un ser divino que le puede salvar la vida cuando médicamente ella o el hijo o hija se podía morir. O sea, yo creo que ahí entonces hay una intención de
esa doctrina a la que ellos adhieren, hacerla y aplicarla de manera general a todo el mundo, estén o no estén de acuerdo. Y yo digo, me importa nada que existan los católicos, los cristianos, que sea, pero quienes profesan esas religiones se sientan obligados por esas normas, no el resto de la sociedad. Además, Chile es un país laico, declarado por la Constitución Política. Nosotros no somos un Estado eclesial, somos un país laico, donde se supone que la Iglesia no interfiere en los poderes del Estado. Y cuando nos levantan esa campaña, ¿no?, con nuestros hijos no te metas, ¿sí?, y dicen que nosotras vamos a sobreideologizar a las niñas, yo digo, la Iglesia Católica han sobreideologizado por años a los niños en sus colegios confesionales, y nadie les ha dicho nada, y al contrario el Estado les ha dado hasta plata para la subvención escolar, para que sigan ideologizando a hijas y a hijos de otros que a lo mejor no necesariamente creen en eso, pero ven ahí un espacio porque o no les cobran porque son gente más pobre, o les cobran menos, los becan porque tienen más dificultades para llegar a un colegio distinto. Entonces cuando lo llevamos a ese lugar, a la iglesia, decimos, oye, ¿quién ha ideologizado más a los hijos? ¿Ustedes o nosotros? Ustedes, pues. Ustedes tienen colegios para hacer eso, nosotros no. Oye, Berito o Claudia, no sé quién esté al tanto, ¿el partido feminista que se iba a formar, logró formarse al final? No, todavía no. Todavía están juntando firmas. Estaban juntando firmas. Sí. ¿Y esto en todo Chile o solamente en algunas regiones que están juntando las firmas? Yo no las conozco mucho. Yo sé que en Santiago están haciendo ese proceso y en un par de lugares más que desconozco con certeza cuáles son. Pero no, todavía no. Habíamos sabido que las habían como descartado del CERVEL, pero después alguien miró y dijo, no, ellas siguen en la junta de firma. De hecho, el otro día en una asamblea para un acto que se hizo, para una acción que se hizo durante esta semana, ellas llegaron. Mira, ahí me acuerdo, había en Concepción una compañera que era del Partido Feminista, en Santiago y en un lugar más. Concepción y Santiago sí vi que habían. Claro, porque yo algo había leído de que el CERVEL como que le había cerrado la fecha de la inscripción, pero después no... No, según lo que entendí, porque ellos se siguen presentando como partido feminista, es que todavía están en la junta de firma. Ahora, yo, en mi opinión personal, yo no estoy tan de acuerdo con eso y no voy a ser parte de eso. Yo prefiero, la verdad, es que estar por fuera de los partidos políticos y seguir haciendo el feminismo y mi activismo desde otro lugar. Pero es una opción para las compañeras que así lo estimen y yo les deseo que les vaya bien nomás. Que ojalá que les resulte, porque si va a ser un lugar de donde van a seguir accionando el feminismo, me parece que ningún lugar sobra hoy día. Ningún lugar sobra. Nos hacen falta todos los espacios para seguir en esta pelea, porque la verdad es que por todos lados le tenemos que seguir entrando al patriarcado, al capitalismo, a cómo se precariza nuestra vida, y tenemos que dar esa pelea desde todos los lugares. Yo creo que todos los lugares son válidos hoy día para seguir dando esa lucha. La Asamblea Constituyente que se viene también es un espacio que también las mujeres feministas tenemos que ir a disputar. Por eso es tan importante votar en el plebiscito, en lo posible votar apruebo, y si van a votar por el apruebo, votar convención constitucional, que es la que va a permitir que gente entre a hablar y no sea la mitad del Congreso, porque ya el Congreso que haga lo que tiene que hacer, y que re mal que lo ha hecho en general, digamos, ¿cómo le vamos a dar la posibilidad que esté la mitad del Congreso que lo vienen haciendo mal? Claro, entonces... No, sé que hay que cambiar todo. Y en la Asamblea Constituyente que ojalá llegue, que se cumpla la paridad, que se tiene que cumplir, pero que lleguen mujeres feministas para que hablen de estas cosas, en estas claves. Claro, es lo ideal también, que haya un abanico grande de posibilidades para todos los gustos. Claro, porque la derecha dice siempre que lleguen mujeres, ¿no? Yo quiero que lleguen feministas. No necesito solamente que sean mujeres. Claro, hay una diferencia. Claro, así como nosotros necesitamos que lleguen activistas por la infancia, que lleguen gente que realmente vele por el tema salud y todo esto, o sea, también necesitamos la visión de las feministas también en diferentes ámbitos de la sociedad. Y las feministas que luchan por la infancia, porque la clave feminista es distinta que luchar así por la infancia nomás seca, digamos, ¿no? Esta representatividad que está... Pero es que si nos ponemos a mirar detenidamente, la gran mayoría en este país que es activista por la infancia son mujeres. Son mujeres. Mayoritariamente los roles somos mujeres.
¿Te das cuenta? Y Claro, porque el hombre somos nosotros las que llega y cuidamos. está ahí un ratito y después ya chao. Pero es lo que Entonces, no decía la sé, pues Vero, Fe, aquí, es porque ¿sí? cuidamos, porque tenemos el rol maternal Exacto, así tan metido, que por eso, claro, correcto, si uno ve el activismo por la infancia o las mismas luchas Necesitamos que mujeres llevamos tantos comprometidas. años con el tema de la salud y luchando por tener una salud, también somos mujeres, las presidentas de fundaciones, de organizaciones de la salud o de fundaciones, casi claro. siempre Es somos que ahí es mujeres. donde está la clave. Nosotras Fíjate necesitamos que, y vemos en la organización con otras claro, la forma de romper con las situaciones problemáticas que vivimos. Los hombres no necesariamente necesitan de otros porque no necesitan primero romper con nada porque no están del lado de los oprimidos. Están claro que sí, Claro, generalmente del lado de los opresores. No digo con eso que nos estén pegando, no. Digo, opresores son los que no, no, administran el no, sistema, los que reproducen el modelo, el estereotipo y todo. Las mujeres estamos del lado de los oprimidos. Los niños están del lado de los oprimidos porque no los escuchan ni los valoran como sujetas y sujetos de derecho. Las disidencias sexuales y de género son del lado de los oprimidos. Los pueblos, el pueblo mapuche hoy día que está resistiendo, el machi celestino que está a punto de morir, exactamente, son sí, parte de la subalternidad y de los oprimidos. Los hombres blancos con cierta característica de estudio, con nivel cultural, él está del otro lado, porque no es lo mismo ser hombre blanco de Las Condes, con estudios, con colegio privado, que ser hombre, pero ser hombre haitiano, ser hombre de la población XX, de la periferia exacto, santiaguina o del sur, o menos ser hombre mapuche. Entonces, la categoría de hombre no es tampoco igualitaria y valorada de la misma manera. O sea, hoy día en nuestro país la categoría hombre o la clase hombre, como dicen algunas teóricas feministas, la clase hombre se divide. Ahí hay una diferencia entre ser hombre mapuche, ser hombre chileno, ser hombre haitiano, venezolano, etcétera. Hoy día en la mañana escuchaba a alguien que hablaba del tema de las migraciones, que ya de nuevo ha vuelto a ser tema. Creo que el ministro del Interior anduvo en el norte diciendo que, uff, que tanto, que se sospechaba de sí. nuevo que iba a venir una oleada de migrancia claro, extranjera, pero no les preocupa la migrancia venezolana, por ejemplo, con todo el cariño del mundo. Pero no les preocupa los millones o miles de venezolanos que entraron a nuestro país arrancando del chavismo o qué sé yo, porque son venezolanos de derecha y van a votar por la derecha cuando haya que votar. Pero sí les preocupa el migrante haitiano, el migrante boliviano, peruano, porque hay sí, un sesgo de clase. Hay un sesgo de clase importante. Esa gente es empobrecida porque no se le dan oportunidades de trabajo. El color también pone de un lado inmediatamente a los hombres y a las mujeres que vienen, que son racializados y racializadas. Entonces, este es un Estado absolutamente, no solo patriarcal, machista, capitalista, sino que absolutamente racista. O sea, lo que pasó hace unas semanas atrás en el sur, en Gualmapu, fue horroroso. Yo estoy muy cercana al pueblo mapuche, he estado muy de cerca siguiendo toda su lucha. Yo nunca me había visto una situación como la que ocurrió en las municipalidades del sur, además a la misma hora, casi de acuerdo, o sea, no casi, de acuerdo, y amparada por las fuerzas policiales sin que ninguna hiciera nada prácticamente. Entonces creo que este país tiene todas esas cosas que son muy malas, pero hoy día estamos enfrentadas a una salida que nos puede servir muchísimo, que tiene que ver con sacar la constitución de Pinochet e instalar una sí, constitución distinta. Esa es Nueva. una carta que nosotras las correcto. mujeres tenemos que empujar. Tenemos que invitar a la gente a votar, tenemos que ir a votar, tenemos que conversar con otras de esto, porque creo que de este sistema que se instaló en el 80 con esa constitución y más para atrás en el 73, creo que las más Coordinándose. perjudicadas hemos sido nosotras, hemos sido las disidencias sexuales, de género, los pueblos originarios. Creo que todos esos oprimidos y todas esas subalternidades son las que tenemos que unirnos para sacar Ahora bien, creo, bueno, a esta gente de ahí. ¿Te me escuchamos, Claudia, puedes Claudita? Es que escucha más retrasado. te escucha más lento. Sí, mm, no, parece que se pegó.
No, todavía se No escucha. Oye, tiene, y es no, importante también resaltar que las desigualdades han estado siempre. Mm. Y esperemos que termine una vez que logremos el apruebo y cambiar la constitución que ya harto daño ha hecho a todo nuestro pueblo en realidad. Así que, bueno, el llamado a los amigos ya lo saben y saben la postura también de nosotros, que los llamamos siempre al apruebo, a cambiar todo esto y poder seguir avanzando. Chiquilla, estamos llegando al final del programa. De verdad que fue un placer tenerlas, escucharlas exacto. y aprender un poquito más de lo que es el feminismo. La única lata que Ujú. la Claudita escuchaba así como con mucho retraso y se nos caía Sí, cada rato. sí. Pero Melipilla igual está complicado con el tema de las conexiones y ella vive Hace en un mucho sector rato súper yo rural. trabajo con alguien también que está en Melipilla y la verdad es que cuesta un montón Sí, comunicarse con ella por alguna llamada, videollamada y eso. Sí. sí, hasta que entre las llamadas, cuando uno la llama, cuesta mucho. Pero Mm. igual darle las gracias a la Claudita que hizo todo el intento para poder conectarse. Gracias a ti, Vero, por ampliar más Ujú. también nuestra visión de lo que es el feminismo. Y porque ya me quedó claro, así que en el fondo, en que lo niegue, soy feminista. No, y además que lo que pasa, Patti, es que muchas mujeres en muchos lugares viven el feminismo en la práctica, pero nunca le han Sí, puesto un nombre. Y sí, ese no ponerle un nombre tiene que ver por ausencia también de la cosa educativa y de este tejido social que nos separó. Este país no solamente es muy racista, sino que es muy clasista. sí, Nos puso de muchísimo. un lado, del otro y del otro, entonces nos evitaron, o sea, nos prohibieron de alguna manera mezclarnos, mezclarnos entre unos y otros como antes sí ocurría. O sea, yo tengo mi mamá, que no terminó ni siquiera su educación secundaria, pero ella en Linares, de donde nosotros éramos, tenía compañeras en el colegio que eran hijas de los dueños del pueblo, de los dueños de las empresas, de las tiendas, y mi mamá era hija de una viuda, mi abuelo había sido militar, y convivían de igual a igual con sus compañeras de curso que tenían más dinero, más acceso a la cultura, qué sé yo. Pero con esta instalación capitalista, que fue además un laboratorio en este país, ¿verdad?, para instalar esa doctrina desde el 73 para adelante, nos pusieron en un lugar distinto a todas y a todos. Y esa diferenciación que nos pusieron fue únicamente en términos económicos. Por eso se creó la educación pagada, porque entonces entre más pago creo que tengo mejor educación, cuando no necesariamente es así. Y entonces cuando dicen, lo dijo un alcalde en Valparaíso, cuando después del incendio dijo, pero es que aquí siempre vienen, ellos eligen vivir aquí, dijo tal cual. El alcalde anterior es Jorge Char. La pregunta que yo me hice inmediatamente cuando lo escuché decir, ¿usted Una cree que la educación gente de pobre consumo. elige vivir aquí, en estas condiciones? La gente pobre no tiene libertad para elegir ni dónde vive, ni lo que come, ni a qué colegio lleva a sus hijos, ni a qué hospital va a llevar a sus hijos porque solo son los públicos. La pobreza en este país y en todos lados lo que quita precisamente es la libertad. No hay libertad de elegir. Esa libertad en esos conceptos liberales, ¿no? De yo elijo con la plata que tengo donde puedo, sí, pues, donde puedo. Pero la gente pobre no puede porque no tiene. Y eso es lo que hizo este sistema, que no tiene plata no accede. Y al mundo y a la sociedad que yo aspiro es que tenga o no tenga, acceda. Y acceda a algo de la misma calidad, de la misma dignidad, ¿verdad? Que mis hijas y mis hijos estudien con la misma calidad y no solo con la misma calidad, sino que tengamos derecho a tener una vida digna, no importando cuánto gane. Eso es lo que yo quiero. Es, Esa es mi lucha. Y esa es mi lucha desde el feminismo, esa es mi lucha desde el anticapitalismo, esa es mi lucha desde este lugar. Yo quiero vida digna, pero la dignidad en un amplio concepto, en un Ni amplio nada. concepto. Ni donde Es lo nace, ni mismo, siquiera de donde nace. sí. Exactamente. Es lo mismo a lo que aspiramos todos, yo creo. O por lo menos la mayoría de los chilenos en este momento que estamos conscientes Sí, cada que día todo eso más. tiene que Y cambiar. eso de que Chile Sí, despertó, lo decía hoy día el Stingo en la mañana en el matinal, decía, eso de que Chile despertó no es un eslogan. Hay un no, Chile es que verdad. despertó. Hay una parte importante de este Hay un país que antes y un despertó. después. Hay un antes y un Absolutamente. después. Sí. Sí. Y así eso es, no. se agradece también. Sí. Mm. Porque creo que nos hacía falta un remesón fuerte.
Sí, fue Eso. doloroso, Chiquillas. fue terrible, fue Sí, monstruoso, con heridos, con muertos, con gente sin ojo, Y es con pero súper torturados y todo. importante con violencia política hacer... sexual. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Me veo? Ujú, ¿Sí? Sí, ujú. Sí. Tengo problemas de señal. Justamente, Oh, y se puta, cayó. Y se se nos nos cayó. volvió a caer. Bueno, Sí, la sí. señal es Ya, horrible. chiquillas, yo Bueno, muy Verito, darte agradecida de la las invitación, de gracias. verdad. Sí, gracias de Gracias porque verdad, fue fue muy... muy Aprendimos mucho. enriquecedor. Sí, no, yo Enriquecedor, estoy muy sí, agradecida aprendimos porque mucho. estos espacios es para poder hablar, porque cuando somos mujeres hablamos y nos damos la palabra y Sí. nos escuchamos y también nos interrumpimos, pero hablamos. Y eso son Exacto. espacios que hay que seguir cuidando. Así que yo las felicito por este espacio, les agradezco la invitación y quedo disponible para lo que necesiten, para que sigamos conversando. Yo feliz. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Creo Perito. que te vamos a estar contactando nuevamente porque igual nos encantó y aprendimos mucho hoy día. Así que Ujú. también darle las Eso. gracias a la Claudia, que pese que se caía cada rato, igual trató de Sí. estar con nosotros. Ajá. Gracias a Félix también que nos hizo el enlace Sí. ahí con las dos. Y él se pasa, Sí. siempre nos está ayudando en el programa. Así que bueno, darle las gracias a los amigos que se conectaron y decirle que volvemos el viernes, si Dios así lo quiere. Así que saludos a todos y buenas noches. Ofe, ¿algo que decir antes de irnos? Nada más los agradecimientos a Laberito por su participación y lo más importante, a no bajar los brazos, tener presente de que tenemos que ir sí o sí a votar el 25 de octubre. Así es. Aunque Apruebo. tengamos que ir envuelto en plástico, en lo que No sea, importa. tenemos que Apruebo ir a y convención constitucional. constitucional. Sí. Exacto. Esa Que es la estén premisa. bien. Gracias, chicas. Un gusto, Nos Berito, Chao, vemos. chao. cuídate. Nos Chao, vemos, chao. chao. Chao para ti.